Bien, listo. Ahora sí vamos a iniciar ahí. Disculpen el atraso. Y estoy- Bien, entonces, bueno, primero que todo, buenas noches. Igual darles la bienvenida a nuestra tutoría número 10. Hoy vamos a continuar con el capítulo 4, que es el de gráficas. Voy a estar yo por acá en transmisión y en el chat. Creo que ya está mi compañera Rebeca, por si tienen alguna consulta. Entonces, si quieren hacerla por el chat, pueden hacerla por el chat, ella va a estar ahí respondiendo. Y si no, pueden igual hacerla acá abriendo micrófono, la opción que prefieran. Como les comenté, entonces, hoy vamos a continuar un poquito con lo que quedó pendiente de la sección 4.2, que es gráficas de ecuaciones con dos variables. Y después vamos a entrar ya con la sección 4.3, que es propiamente lo de la tutoría del día de hoy. Y bueno, en términos generales, vamos a trabajar bastante la parte de las gráficas en el plano cartesiano y ciertas traslaciones o transformaciones que podemos hacer con las gráficas, las básicas o las estándar. Y también al finalizar, pues vamos a hablar un poquito de la circunferencia, que igual también vamos a verla gráficamente. Entonces, más o menos ese es como el plan. Muy bien, entonces para iniciar con la parte de las gráficas en dos variables de grado 2, este, vamos a ver la ecuación y igual x a la 2. Y vamos inicialmente a graficarla. Entonces, de momento, con las herramientas que tenemos, lo que podemos hacer es generar pares ordenados, ¿verdad? Con coordenadas x y y, que pertenezcan a esa ecuación que estamos trabajando, y después llevar esos pares ordenados al plano cartesiano, que fue un poco de lo que se trabajó también en la tutoría del martes, y trazar, ¿verdad? Por esos puntos o esos pares ordenados, la forma que tendría esa ecuación en el plano. Ahora, ¿cómo elijo qué pares ordenados generar? Eso es, no hay como una única forma, ¿verdad? O como una receta. Pero en términos generales, lo ideal es incluir como un poquito de todo. Entonces, por ejemplo, incluir valores negativos, incluir el cero e incluir valores positivos. Yo ya elegí algunos valores de X acá que puse en la tablita, y tomé valores pequeños relativamente por el tema de la escala que tengo para hacer la gráfica, ¿verdad? Pero que sepan que igual se podrían tomar valores mayores, nada más habría que tener cuidado con el tema de la escala y los números en el plano. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a elegir esos valores de X y vamos a calcular cuál sería el correspondiente valor en Y. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Utilizando la ecuación, ¿verdad? El objetivo es que los pares ordenados que yo genere pertenezcan justamente a la ecuación que estoy trabajando. Entonces, en este caso, mi ecuación es Y igual X a la 2. Yo los valores que elegí son los de X, ¿verdad? Que esos sí son, los elegimos arbitrariamente. Y para generar su correspondiente valor en Y, no puedo poner cualquier valor, ¿verdad? Sino que tiene que ser un valor que satisface la ecuación dada. Entonces simplemente es sustituir, ¿verdad? Yo tengo que X en este caso va a ser -2, vengo aquí a mi ecuación y lo reemplazo en X. Y así obtengo el correspondiente valor en Y. Y entonces ya me aseguro de que todos estos pares ordenados que yo genero, pues van a representar o pertenecen a esa ecuación. Entonces podemos iniciar con el -2, ¿verdad? Entonces venimos aquí a reemplazar y dice que y sería igual a x al cuadrado. Entonces tomo el x, que es mi -2, y lo elevo al cuadrado. Tener ese cuidado, como estamos elevando a la 2, que es un número par, el menos va dentro del paréntesis en el momento que elevo. Y bueno, al resolver esto nos daría 4 positivo. Entonces ese es el valor correspondiente en y. Y así podemos ir haciendo con todos, ¿verdad? En el caso del -1, que sería entonces -1 al cuadrado, y esto nos va a dar 1. Y ahí lo anoto. Y así con los demás, sigo reemplazando y obtendría los valores. Nada más voy a ir a anotarlos, a ir anotándolos, perdón.
los pueden verificar, pero ya no voy a hacer como el proceso para cada uno de ellos. Entonces esto me da mis pares ordenados, ¿verdad? Sería el par menos 2,4, el par menos 1,1, 0,0, 1,1 y el 2,4. Ay, perdonen acá. Ok, listo. Entonces, con esos pares, vengo aquí al plano cartesiano y los voy a anotar. O bueno, digamos a representarlos. Entonces, el menos 2,4, me acuerdo. El menos 2 es un valor en X, lo buscamos en el eje X. Aquí estaría. Entonces, partimos de este menos 2. Y en Y sería 4 positivo, entonces lo busco en el eje Y positivo por acá. Y recuerden que hacíamos líneas punteadas hasta que estos dos se unieran. Y entonces aquí estaría el par ordenado. Luego dice menos 1 con 1, entonces igual, menos 1 lo estoy buscando en el eje X, por acá está. Y subimos hasta encontrar a 1 en el eje Y. Luego el 0,0, que es el origen de coordenadas, nada más lo pintamos por acá. El 1,1, ahora 1 es positivo en X. Y con 1 positivo en Y. Y el 2,4. Ahí me disculpan que la línea no esté muy recta. Pero bueno, más o menos por aquí quedarían los puntillos. Ahora, después de eso, ¿qué es lo que sigue? Ir uniendo los puntos, ¿verdad? Y trazar más o menos cómo sería la forma. Y entonces, bueno, vamos a ver cómo nos va. Bueno, esto sigue como para allá. Y esto para acá. Entonces, bueno, esa ecuación y igual a x a la 2 es más o menos así como se vería. Como yo sabía que iba a quedar un poco chueco, entonces la repetí aquí ya con software graficador. Entonces, vemos que eso es como una parábola y pues igual se nos hace familiar. Esta es una función que se estudia en secundaria, ya la cuadrática, que tiene forma de parábola. De momento aquí no estamos hablando de funciones todavía, ¿verdad? Estamos en la parte de ecuaciones y representar estas ecuaciones en el plano. Pero bueno, ya es algo que conocemos. Y esta es la forma que tiene. Ahora, vean que esta es una ecuación que tiene grado 2, y igual a x al cuadrado. Pero es como en la forma más estándar, ¿verdad? Porque recuerden que las expresiones cuadráticas que hemos visto son de la forma ax a la 2 más bx más c, ¿cierto? Y esta pues solo tiene el x a la 2, digamos que el b y el c en este caso son 0. ¿Cómo la tenemos así? En su forma más básica, esta es la que llamamos la gráfica estándar. Entonces, para llegar a esta forma, pues de la forma que lo hicimos, con pares ordenados y escribiéndolos en el plano cartesiano. Pero cuando tengamos expresiones cuadráticas más complejas, que ya sean de la forma ax a la 2 más bx más c, para graficarlas, no vamos a hacer todo el tiempo estas tablas de valores porque llega a ser un poco complejo andar evaluando y pasando los puntos y tratando como de hacer el bosquejo. Entonces, cuando ya tengamos ecuaciones cuadráticas más complejas, lo que vamos a hacer es partir de esta gráfica estándar, que ya, digamos, esta hay que aprendérsela, ya sabemos que es de esta forma, que pasa por el 0, 0 y tal. Y lo que vamos a hacer es ir aplicándole transformaciones a esa gráfica, la vamos a ir trasladando hasta llegar a la forma que tenga esa otra más compleja. Entonces, no vamos a siempre graficar desde cero usando tablas de valores, sino que vamos a partir de esta gráfica estándar y la vamos a ir trasladando eh, en los ejes para graficar ecuaciones más complejas. De momento era solo como una nota, ya lo vamos a ir viendo, pero quería preguntarle si hasta el momento hay dudas con algo de lo que hemos visto y si no, entonces vamos continuando. Ok, creo que todo en orden. Sí, pero digamos, Entonces, en la prueba, eh, cómo nos pondrían como una pregunta? Digamos, ¿qué tipo de ecuación da así una gráfica de parábola? O algo así. em, puede ser como reconocer traslaciones, ¿verdad? Hay que dominar como las gráficas estándar, saber cómo trasladarlas, saber cómo se ve algebraicamente una traslación y cómo se ve gráficamente, que lo vamos a ver a lo largo de la sesión. Pero sí, en tema de traslaciones más que todo eso. También
tener presente que ya se habilitaron las instrucciones de la tarea y en la tarea tienen que hacer unas traslaciones con la función que se les, con la ecuación que se les asigne, perdón. Entonces, em, en la tarea es eso, ¿verdad? Efectuar esas traslaciones. Ok, gracias. Con todo gusto. Bien, y entonces ahora para ya definirlo un poco más formal, la gráfica de ecuaciones de grado 2, ¿verdad? De la forma y igual a x al lado más bx más c, que es lo que les mencionaba, donde a es distinto de cero, eso sí, para que siempre tengamos la variable al cuadrado, porque si no, no sería cuadrática. Tiene la forma de una parábola. Ah, por aquí les puse un par de ejemplos. Tenemos la parábola cuando es cóncava hacia arriba y que esto se cumple siempre que el valor de a sea positivo. Y la parábola cóncava hacia abajo, ¿qué ocurre cuando el valor de a es negativo? Entonces, vean que estas dos parábolas que están por acá no son como la gráfica estándar, ¿verdad? Porque estas sí tienen el bx más c, ¿verdad? Esta es, por ejemplo, 5x al cuadrado más 3x más 1. Entonces, vean que esta parábola como que se trasladó, se movió. O sea, esta misma original lo que hizo fue correrla un poquito y eso fue lo que nos generó, pues, que la ecuación no fuera la estándar, ¿verdad? Sino que tuviera ahí modificaciones. Y lo mismo con esta otra. Vean que, bueno, esta es cóncava hacia abajo y no parte del origen, sino que se trasladó un poquito. Ahora, para poder em, identificar cuántos espacios o cuántas unidades yo tengo que ir desplazando la parábola, yo no puedo tener la ecuación de esta forma, de la forma x a la 2 más bx más c. Lo que necesito es generar esta forma de acá. O sea, reescribirla de la forma a por x menos h a la 2 más k, porque los valores de h y los valores de k son los que nos van a indicar cómo trasladar la parábola, vertical, horizontalmente o ambas. Entonces, si yo tengo mi ecuación de la forma ax a la 2 más bx más c, primero tengo que transformarla a que tenga esta otra forma y después aplico las traslaciones. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Completando cuadrados. Porque vean que esencialmente lo que yo hago es devolver a la fórmula notable, la de suma o resta de binomio al cuadrado. Entonces, como completar cuadrados es algo que ya sabemos hacer, lo vimos en el capítulo 1. Simplemente es un proceso que vamos a aplicar acá. Y ya vamos a ver un par de ejemplos para recordar un poco cómo era que completábamos cuadrados. Ok, muy bien. Entonces vamos a ver dos ejemplos. Y por ahí, ese es el ejercicio 9 en la página 470. Creo que sí, es parte de la lista. ¿Verdad? En particular vamos a hacer el ejercicio D y el ejercicio F. Muy bien, entonces por acá tengo la expresión x a la 2 menos 8x más 6. Empecemos con este D. Para completar el cuadrado, teníamos que sumar y restar cierto valor, que eso era lo que nos permitía justamente completar la fórmula o el producto notable. Entonces, lo que sumábamos y restábamos era b al cuadrado entre 4a. Un segundo, ya con
Disculpen la interrupción. Ok, entonces sumamos y restamos b al cuadrado entre 4a. Aquí identificamos, ¿verdad? Sabemos que a es lo que acompañaba a x al cuadrado, entonces en nuestro caso a sería 1, b era lo que acompañaba a x, entonces en nuestro caso menos 8, y c el término constante o independiente, entonces en nuestro Eh, caso 6. Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. Profe, ¿podría explicar el paso de arriba? Es que viera que se me quedó pegado y no, se me quedó trabada la compu, no pude escuchar ni nada. Dale, este de acá, el b a la 2 entre 4a. Sí, profe. Ok, listo. Lo que estamos haciendo es completar cuadrados. Entonces, este es por fórmula el término que sumamos y restamos en igualdad para poder completar el cuadrado. Sería b a la 2 entre 4a. Eso es lo que comentaba. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es reemplazar los valores en esta formulilla de aquí. Listo, muchas gracias. Claro, con todo gusto. Ok, perfecto. Entonces, ahora sí. Vamos a ver. Aquí está. Ahora sí, reemplazamos. Voy a escribirlo aquí abajo nuevamente. Tomamos b, que sería menos 8. Recordar, lo meto entre paréntesis y lo elevo a la 2. Entonces sería menos 8 elevado a la 2 entre 4 por a. Pero bueno, 4 por a sería 4 por 1. Y resolvemos. Menos 8 a la 2 nos da 64. Y hacemos 64 entre 4, que nos daría, si no me equivoco, 16. Ok. Muy bien, entonces ya tenemos el valor que tenemos que sumar y restar. Ahora sí, empezamos lo que es el proceso de completar cuadrados en sí. Entonces voy a escribir mi ecuación, que era x a la 2 menos 8x más 6. Y aquí sumo y resto el 16 que acabo de encontrar. Entonces pongo más 16 menos 16. Ahora, recuerden que lo que hacíamos era un cero disfrazado. Yo no estoy cambiando en nada la ecuación porque sumé 16, pero también lo resté. O sea que si yo me devuelvo, esto se cancela y listo. Llego a mi expresión original. No la hemos cambiado en su valor. Entonces, ahora sí, lo que queríamos era lograr sumar este 16 para completar la fórmula notable, que es lo que me permite completar el cuadrado. Entonces, los voy a agrupar. Voy a dejar aquí el x a la 2 menos 8x más 16 y luego escribo el más 6 que tenía y el menos 16, ¿verdad? Que al final, pues van a ser semejantes y se van a sumar y restar entre sí, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, ahora sí, aquí ya tengo el producto notable. Entonces, factorizándolo, esto me quedaría x menos 4, todo elevado a la 2. Vean que, en efecto, si yo abriera este producto notable, me quedaría x al cuadrado menos 2 por 4 por x, que es este menos 8x, más 4 a la 2, que es este 16. Igual, si quisieran factorizarlo como con inspección, también se vale. Pero si se identifica la fórmula o el producto notable de un solo, simplemente lo anotamos. Y lo último que nos queda es hacer esta resta, 6 menos 16, que me daría menos 10. Profe, ayer es que ahí en la segunda me perdí porque cambió el 16 en lugar del 6. Este de acá, pasarlo para acá. Correcto. Ok, eso es porque lo que nosotros queremos es completar el producto notable. Digamos, con este 6 no podía yo factorizar para que me quedara el x menos 4 a la 2. Entonces, al completar el cuadrado, ¿verdad? Al sumar este 16, ese es el que yo necesito para completar el producto notable. Entonces, lo que hice fue simplemente cambiarlos de lugar, ¿verdad? Como la suma es conmutativa, se puede hacer. Entonces, una vez que ya agrupé estos tres, que eran los que me generaban el producto notable, lo demás nada más lo simplifico.
Ok, gracias. Profe, Con perdón, gusto. buenas noches. Lo que se busca ahí es hacer una factorización por diferencia de cuadrados. O sea, es lo que hay que buscar, pues. No es, ajá, sí, pero sin diferencia de cuadrados. Es con la suma de binomio o resta de binomio al cuadrado. Sería, digamos, llegar a la forma a menos b todo a la 2 o a más b todo a la 2. ¿Verdad? Ah, El de la diferencia, el tema es que más bien uno lo tiene como a a la 2 menos b a la 2. Entonces es más bien la suma o resta de binomio al cuadrado. ujú, ok, entendido, gracias. Profe, perdón, Con gusto. buenas Dime. noches, disculpe. Sí, según lo que yo entendí, usted cambió el 16 de lugar porque no hay ningún número que elevado a la 2 le dé 6, ¿correcto? Em, sí, sí, sí. Por eso no me iba a dar la fórmula notable, ¿verdad? Ah, ok, ok, El cambio con el 16, sí. Ajá. ok, gracias. Sí, es realmente, con gusto, es realmente a conveniencia. Yo sé el número que necesito para completar el producto notable, entonces lo pongo. El tema es que no, yo no puedo solo sumarlo porque es lo que necesito y por eso es que uno también lo resta, ¿verdad? Para mantener la igualdad. Y el menos 16, pues al final se simplifica con el 6. Ahora, vean que aquí ya tenemos esa forma, ¿verdad? Em, Tengo el x menos 4 a la 2, que esto vendría siendo el x menos h. O sea que en este caso, vamos a hacerlo en otro tono, en este caso h es igual a 4. Ahora, ¿por qué 4 y no menos 4? Porque ven que la fórmula incluye el menos. Entonces, el h es simplemente el número que queda a la par de ese menos. Entonces, como yo tengo x menos 4, 4 va a ser mi h. Y el valor de k sí incluye el signo, porque ven que aquí lo que tengo antes de la k es un más. Entonces, en este caso, el valor de k sí sería menos 10. Y bueno, este a, ese es el valor de a. En nuestro caso, a es 1, porque a era 1 en nuestra ecuación, entonces, pues ahí se mantiene. Ahora, esos valores de h y k son los que nos indican los movimientos que tiene que sufrir la parábola, o los que sufrió, ¿verdad? Para llegar a ser esta ecuación nueva que tenemos. Entonces, la h lo que me indica son los movimientos horizontalmente. Horizontalmente me refiero a lo que se mueve en el eje X. Entonces, si el h es positivo, ¿verdad? Si el h es mayor a 0, el desplazamiento es hacia la derecha, ¿verdad? Perdón, Horizontalmente. profesora, disculpe, es que yo me perdí en por qué el 10 se puso negativo. ¿Aquí en K igual a menos 10 o por qué nos quedó menos 10 acá? En por qué quedó menos 10 si sale que lleva el símbolo y está en más K. Ok, porque en realidad el 10 era negativo por la suma que hicimos aquí arriba, ¿verdad? Como era 6 menos 16, esto nos queda el Ah, 10 ok. negativo. Ajá. Entonces lo que uno diría es como que aquí hay un más, ¿verdad? Más menos, Ah, ok. igual va a quedar menos. Ajá. Ah, ok. Entonces, sí, listo. Profe, y ahí arriba donde está el 8 elevado porque está en negativo. El 8 elevado. Ajá. Porque el b era menos 8. Entonces Ah, tengo que tomar el valor de b, ajá, y completo elevarlo. ¿Ok? Muy bien. Este, listo, perdón, es que me perdí un toque. Como les comentaba, si el h es positivo, nos movemos horizontalmente a la derecha. Y por el contrario, si el valor de h es negativo, sería igual horizontalmente, pero a la izquierda. Entonces, en este caso, lo que le pasó a la parábola fue que se movió 4 unidades a la derecha, porque vean que nuestro h es positivo, y se desplazó 10 unidades hacia abajo. Ah, bueno, perdón, no habíamos hablado de los movimientos de k, qué pena. Ok, ahí hice un poco de spoiler. Entonces, el h nos da los movimientos de forma horizontal
Y el K nos da los movimientos de forma vertical. Es decir, entonces aquí serían los movimientos que ocurren en Y, ¿verdad? En el eje Y, si arriba o abajo. Y bueno, entonces, si el K es positivo, sería verticalmente hacia arriba. Voy a poner por aquí verticalmente. Hacia arriba. Y bueno, si el K es negativo, menor a 0, entonces sería más bien verticalmente, pero hacia abajo. Entonces, ahora sí, para retomar, esta parábola lo que sucedió fue que se desplazó 4 unidades a la derecha y 10 unidades hacia abajo. Ahora, ese es un detalle importante también. Estamos hablando como de desplazamientos, hasta cierto punto es como una distancia que me estoy moviendo. Entonces, realmente no decimos como que la distancia es negativa, sino que ese negativo me da una dirección. Entonces, cuando yo tengo menos 10, no es que me muevo menos 10 unidades, sino que me muevo 10 unidades y el negativo me indica que es hacia abajo. Y bueno, lo mismo horizontalmente, ¿verdad? El negativo no es que me desplace una distancia negativa, sino que me indica la dirección, que el negativo es para la izquierda y positivo pues para la derecha. Ok, entonces, bueno, una vez dicho esto, nos queda una más por completar cuadrado. Entonces les voy a dar unos 2 o 3 minutos para que ustedes calculen lo que tenemos que sumar y restar, ¿verdad? Que sería el b a la 2 entre 4a. Y me avisan entonces cuánto les da ese valor y lo continuamos. Cuando lo tengan ahí me avisan. Me dio 25, profe. Ay, 25. Muchas gracias. Y sumamos y restamos 25. Ok, y entonces vean que aquí ya nos quedó directo para ejecutar el producto notable. En este caso sería x más 5 a la 2. ¿Verdad? Si lo quiero verificar, ahí me doy cuenta, sería el primero al cuadrado, que es x al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, entonces más 2 por x por 5, que me da este más 10x, más 5 al lado es que me da el 25. Entonces, súper bien. Y por acá, pues anoto el menos 25, que como ese no lo usé, pues lo tengo que seguir escribiendo. Y entonces aquí me quedó ya la forma que me sirve para identificar los movimientos. Entonces les pregunto, ¿qué traslación horizontal sufrió esta función? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, exactamente. Derecha. Esa sería Ok, derecha en ya lo X. retomamos. Es en X correcto, pero en este caso sí sería hacia la izquierda. Porque vean que la forma es X menos H, ¿verdad? El menos es parte de la fórmula. Pero lo que yo tengo aquí es X más 5. Entonces, para yo poderlo representar de la forma que me sirve para identificar el H, yo lo puedo reescribir como X menos menos 5. Cierto, esto es verdadero porque menos por menos me va a dar más y entonces vuelvo a mi forma original. Pero de ahí me doy cuenta que realmente el valor de H es menos 5. O sea que H es negativo y por tanto se mueve hacia la izquierda. Ahora, esta es una forma, reescribirlo como X menos menos, ¿verdad? Y así me doy cuenta del verdadero signo. O la otra forma es simplemente cambiar el signo del H. Si yo tengo X más 5, sé que es menos 5. Y si tengo X menos 4, sé que es 4 positivo. O sea, siempre el H va a ser signo contrario a lo que venga en el paréntesis. El K, como les mencioné, sí mantiene su signo. Entonces aquí el K sí es menos 25.
Ahora, si mi K es menos 25, ¿qué me indica eso acerca de mi traslación vertical? Hacia abajo. Exactamente. ¿Verdad? Serían 25 unidades hacia abajo. Y eso entonces me indicaría cómo tengo yo que tomar la gráfica estándar y desplazarla para poder representar esta otra, x a la 2 más 10x. Ahora, acá lo estamos viendo con bastante detalle para el caso de la gráfica de grado 2. Ahora, en términos generales, esta es la misma lógica en las demás. Profe, se le cortó. Sí, es que me muteé. Bueno, no sé, se muteó. Ok, bien, entonces, en las demás gráficas que vamos a ver, el principio esencialmente es el mismo. Siempre vamos a estar hablando de traslaciones horizontales y de traslaciones verticales. Entonces, vamos a ver cómo se adecua a cada tipo de gráfica, pero como que el principio siempre es el mismo. Muy bien, voy a dejarlo un momento por acá. Me dicen si hay dudas con algún detalle y si no, pasamos a lo siguiente. Profe, yo sí tengo una duda. Claro, dime. En- Había notado que cuando estábamos trabajando esta ecuación, cuando trabajamos lo que es el h, que es la trasladación hacia la derecha o a la izquierda, cuando da un valor negativo, yo entendería que se mueve hacia la izquierda, hacia el valor negativo del eje de las X, pero se mueve a la derecha. Y viceversa, cuando da un valor positivo, se debería mover a la derecha, pero se mueve a la izquierda. Eso me confundió un poquito. Sin embargo, seguí la indicación del libro, que es que solamente con ese valor es al revés. Me quedó esa duda, ¿por qué? Es como, realmente es eso mismo que mencionas. Es al revés por como la fórmula está definida, ¿verdad? Como es x menos h, este menos realmente no le Ya, pertenece al h como sí, tal, sí, sino sí, a la ya. forma. Exacto. Ahora sí, 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 Entonces, sí, por si eso el es que valor te es, cambia. si el valor es negativo, entonces un menos por menos da más. Si el valor es positivo, es menos por más es menos. Ok, ahí sí tiene sentido. Exacto. Ok, Claro, sí, gracias. es por el hecho de tener este menos. Ve que el k, como el k sí tiene un más Sí, en adelante, positivo, eso sí es el no signo afecta. directo. Sí. Ujú, Sí, el menos es, ok, es por la fórmula en sí. Ok, sí tiene sentido. ujú, súper. Bien, voy a hacer nada más aquí un poquito de espacio para que lo grafiquemos así un poco para verlo ya como en el plano. Denme nada más un segundo para traerme uno de estos que no lo había añadido acá. Bien, vamos a ver, igual esta escala no me sirve tanto, pero ahí hacemos el trazo como por lo menos para ilustrar. Muy bien, entonces yo ya tengo toda la información que necesito para poder hacer la gráfica. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Recuerden la estándar que vimos hace un ratito, que era la que salía del origen y tenía así como una forma de parábola. ¿Ok? Entonces, esa es la estándar. Ahora a mí me están dando las indicaciones para las traslaciones. Hay dos formas de hacerlo. Bueno, hay varias. Uno puede ir haciendo traslación por traslación o las pueden hacer todas de un solo. Yo voy a ir haciendo una por una y vemos al final cómo nos queda. Entonces, si quisiera, primero puedo hacer la que es horizontal. Entonces me fijo. En este caso, como h era 4, sea positivo, nos movemos horizontalmente a la derecha, 4 unidades. Entonces yo vengo y me posiciono aquí. Lo que vamos a mover es el vértice. Entonces, me dijo 4 unidades, entonces yo cuento aquí mis 4 unidades y ahora la parábola va como a originarse a partir de este punto.
más o menos así. Entonces, si ustedes lo ven, si yo comparo la parábola verde con respecto a la negra, lo que se parece es, la moví 4 unidades a la derecha. Listo. Ya cumplí con esa traslación. Y la que me falta ahora es la vertical. Son 10 unidades, pero en este caso hacia abajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a tomar este vértice y lo voy a mover 10 unidades hacia abajo. Entonces, bueno, aquí llega hasta el -6. Hacemos unos más. Y sería -7, -8. -8, -9 y -10. Se salió un poco del plano por el tema de la escala, pero bueno, ahora va a ser a partir de acá. Y bueno, saben que esta podríamos hacerla en otro tono para notar que esta fue otra traslación. Y entonces igual, hago la misma parábola. Ahí. Y entonces, bueno, esta gráfica que está aquí en rosado correspondería a la x al cuadrado menos 8x más 6. Vamos a anotarlo por aquí. Esta negra es la estándar, que es solamente, esto es como tener solo el x a la 2. Y esta verde, que fue como la traslación intermedia, esto es como el x menos 4 elevado a la 2. ¿Verdad? Ya la final es cuando tenemos la ecuación inicial. Y bueno, lo que les comentaba al inicio es que si ustedes quisieran hacerlo directo también es válido, ¿verdad? Uno se movería primero 4 aquí, sin dibujar la parábola y luego baja las 10 unidades y al final termina dibujando esta. O pueden ir parte por parte. No tengo presente, no lo recuerdo ahorita bien, si en la tarea se pide ir haciendo traslación por traslación o si se puede hacer directo, nada más revisen ese detalle siempre en las instrucciones, si les piden como hacerlo parte por parte, pero si no se especifica nada al respecto, entonces lo pueden hacer directo si quisieran. No, profe, y en Ok, la muy tarea bien. también hay que hacer gráficos. Profe, Sí, y esa la negra porque está hasta el 5. No debería ir hasta el 1. Esto sigue infinitamente hacia arriba, por eso las flechitas. Si la parábola se extiende hasta arriba infinitamente. De hecho, bueno, se los voy a mostrar en esta que está un poco mejor. Sí, digamos, aquí sigue. Lo que pasa es que se corta la escala, pero eso sigue hasta más infinito. Esto es también, de hecho, digamos, uno lo corta, digamos, para no, porque igual no se puede representar, pero si ustedes quisieran hacerlo un poco más larga, no hay ningún problema. Bien, Ese, ok, eso vamos. Ajá, que está debajo de esa parábola roja, x a la 2 menos 8, x más 6, era el original. correcto. Es este de acá. Ah, Y ah, ok. es el mismo de ¿verdad? El x menos 4 al lado menos 10. Si nosotros volvemos a abrir esta fórmula notable y hacemos las sumas y las restas, llegamos a esta misma expresión. Entonces, por eso fue la que anoté. Pero cualquiera de las dos, como son equivalentes, cualquiera se puede poner. Ok, ok. Listo. Vamos ya casi a continuar con eso. Nada más me había quedado pendiente porque en ese momento estábamos hablando de lo de la tarea. Y sí, ¿verdad? En efecto, para la tarea de este capítulo, tienen que meterse a una herramienta que les genera una ecuación a ustedes y esa es a la que tienen que aplicarles las traslaciones que ahí se indican. Entonces, ahí para que lo tengan presente. Ok, vamos a dar un par de características. em, ajá, y a resolver esta que es de determinar intersecciones y ya después pasamos a lo que es la 4.3. Ok, entonces, estas ecuaciones de grado 2 ya las hemos trabajado en el curso, ¿verdad? Las vimos cuando
trabajamos factorización, también las vimos en el capítulo de ecuaciones, que resolvimos ecuaciones cuadráticas. Entonces es ya como, tenemos ciertos conceptos al respecto que son familiares. Entonces vamos a retomar algunos. Ahora, la intersección con el eje Y de una parábola que es de grado 2, ¿verdad? De la forma ax a la 2 más bx más c, se da en el punto 0, c. Ahora integramos este nuevo conocimiento porque ya tenemos noción de los ejes, ¿verdad? El plano cartesiano. Y al hablar de intersección con el eje es, pues, donde lo choca, ¿verdad? Lo interseca. Entonces siempre va a ser el punto 0, c. No hay como que hacer ningún cálculo para identificar intersección con eje Y. La intersección con el eje X, para eso sí hay que hacer un poco más de cálculo. Y eso depende de la solución de la ecuación cuadrática. Por eso les decía que retomamos algunos conceptos. Cuando nosotros teníamos la ecuación ax a la 2 más bx más c igual a 0, nosotros podíamos encontrar soluciones. Habían 3 casos y esos casos dependían del discriminante. Entonces, si el discriminante era positivo, teníamos 2 soluciones y ahora trayendo este nuevo concepto, eso lo que significa es que van a haber 2 intersecciones. Cada solución sería una intersección. Si el discriminante es 0, teníamos una única solución real, o lo que uno dice es que hay 2 soluciones, pero que son la misma, son iguales. Y eso lo que nos indicaría es que hay una sola intersección. Y si el discriminante era negativo, no había soluciones para la ecuación. Y esto gráficamente lo que nos dice es que entonces no hay intersección con X. Ahora, ¿cómo lo vemos o cómo lo interpretamos gráficamente? Si tenemos 2 intersecciones, o sea, hay varios casos. Vamos a hacer un par, pero no los vamos a cubrir todos. Pero la idea entonces es que la parábola interseca 2 veces el eje. Entonces, esta, por ejemplo, va a tener un discriminante positivo. Ahora, también se puede dar el caso de que sea cóncava hacia arriba y que también interseque 2 veces. Y si también podría ser una en el lado negativo y otra en el lado positivo. O sea, hay como varios escenarios, pero esencialmente eso es como la interpretación gráfica. Después está el caso de que solo interseque una vez. Y gráficamente eso lo veríamos como las parábolas que nacen directamente sobre el eje. Ahora, si el vértice está aquí, solo va a intersecar una vez, ya no hay forma de que vuelva a tocar el eje. Y está el caso, ¿verdad? Que sea cóncava hacia abajo, igual que nazca el eje X, pues no lo va a volver a intersecar, sería una única vez. Y que no tenga solución sería que no interseque el eje del todo, ¿verdad? Entonces sería una parábola, por ejemplo, que nace arriba del eje y es cóncava hacia arriba, o sea, no hay forma de que vaya a intersecar el eje, o que sea cóncava hacia abajo y nazca, ¿verdad?, debajo del eje X. Entonces, esas son como gráficamente las interpretaciones de las intersecciones. Ahora sí, entonces, en resumen, para encontrar intersección con Y, simplemente identificamos el valor de C y va a ser 0, C. Y para identificar las intersecciones con X, entonces vamos a tener que resolver una ecuación cuadrática que ya hemos resuelto anteriormente, entonces todo bien. Ahora sí, entonces vamos a hacer este, que es el ejemplo 4.43 en la página 458, y lo que vamos a hacer es determinar las intersecciones con el eje X de la siguiente ecuación. Y agreguémosle también eh, el eje Y, ¿verdad? Hagamos en este caso las dos. Les voy a poner por acá eje X. Y por acá hacemos eje Y. Muy bien, entonces esencialmente para encontrar intersecciones con el eje X simplemente tomamos la ecuación x al cuadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Y para encontrar con el eje Y, pues recordamos que va a ser de la forma 0, c. Voy a darles un momento y resuelvan esta ecuación y ahora entonces comparamos los valores de x. Voy a darles un par de minutos y ya casi lo revisamos. Por aquello pueden
utilizar ya sea inspección o fórmula general, cualquiera de los dos, no hay ningún problema. Y si obtienen las soluciones ahí me las... Dice, profe. Ok, ¿qué tal les fue? ¿Tienen las soluciones? Sí, creo. Ok, ¿cuáles te dieron? Discriminante 16, x1 3 y x2 menos 1. Ok, súper. Profe, me da igual. Te da igual. Ok, muy bien. Y sí, en efecto, estas son nuestras soluciones. Entonces, de una vez acá lo que nos dan son las intersecciones. Va a intersecar en 3 y en -1. Ahora, las intersecciones con el eje X siempre son de la forma x, 0, donde X es el valor que encontramos como solución, ¿verdad? Entonces, por acá, nuestras intersecciones serían en el par ordenado 3,0 y en el par ordenado -1,0.
Ok, muy bien. Y entonces la que nos queda pendiente es la intersección con el eje Y, que ocurre en 0,c. Entonces, esta es simplemente de identificar el c, que en nuestro caso es -3, y reemplazarlo, ¿verdad? Entonces sería 0, -3. Y esas entonces son nuestras intersecciones. Ah, ok, profe, entonces cuando nos piden en Y, solo hay que reemplazar ahí. Y en X hay que Sí, usar la correcto, otra solo fórmula. reemplazar. Exacto. Sí, las de X son las que llevan un poquillo más de proceso, porque hay que resolver la ecuación cuadrática, pero en Y es simplemente identificar y reemplazar. Ok, muy bien. Y ahora entonces entramos ya en lo que es la sección 4.3, que es gráfica de otros tipos de ecuaciones. Entonces, como les comentaba, lo que vamos a estudiar es eh, otro tipo de gráficas. Vamos a ver em, racionales, valor absoluto, radicales, y en general lo que vamos a ver es también cómo trasladar cada una de ellas. Más que todo ese es el enfoque en esta sección. No hay tanto trabajo algebraico, por así decirlo, sino más bien de desplazamientos. Ahora, primero vamos a hablar un poco de las ecuaciones racionales, que igual lo racional lo hemos trabajado a lo largo del curso. Cuando hablamos de algo racional es cuando la variable queda en el denominador de una fracción. Entonces, vamos a empezar igual con la gráfica estándar, porque para que nosotros podamos hacer las traslaciones, siempre tenemos que partir de la gráfica estándar. Esa es la que vamos desplazando. Entonces, la forma de construir esa gráfica estándar es por medio de una tabla de valores. Y de nuevo, lo que hacemos es elegir valores en X, valores convenientes, ¿verdad? Un poco negativos, un poco positivos, y generar esos pares ordenados y trazar como el bosquejo de esa gráfica. Ahora bien, entonces, acá solo tomé valores negativos y positivos porque vean que el cero es una restricción. Hemos hablado en capítulos anteriores que en las fracciones el denominador no puede ser cero, entonces por eso no vamos a evaluar el cero en este caso. Pero sí podemos evaluar otros valores. Entonces, por ejemplo, el -2, venimos y lo evaluamos. Voy a hacer un par aquí a la derecha. Entonces, mi ecuación ahora es 1 sobre X, entonces reemplazo el -2 en la X. Esto me da 1 sobre -2. Y si lo quiero ver como decimal, esto es -0,5. Voy a poner aquí -1/2. Igual, ahora reemplazamos el -1, entonces en este caso sería 1 sobre -1, reemplazando el -1 en la X. Y eso nos daría -1. Muy bien, y así seguimos con los demás. No voy a hacer el proceso de todas las X, pero bueno, cuando hagamos los resultados, aquí me quedaría -2, aquí me quedaría 2, aquí me quedaría 1 y aquí me quedaría 0,5. O bueno, un medio, que es 0,5. Y bueno, entonces ahí tenemos nuestros pares ordenados. Lo que hacemos es entonces graficarlos. Podemos empezar con el -2, que vean que el -2 va con -1/2, o sea, con -0,5. Entonces me fijo en -2 en X, que lo tengo por acá. -0,5 en Y, que estaría aquí entre 0 y -1. Y por aquí va a estar entonces el par ordenado. Luego sigo -1, que va con -1 también. Entonces por aquí está ese par ordenado. Y luego -1/2, que sería -0,5, de eso está más o menos por acá, en X. Y -0,5 va con -2, entonces bajo un poquito más. Iría aquí con -2. Y luego sigo con el resto. Un medio, o sea, 0,5 positivo, que está como por aquí, va con 2.
1 con 1, es este otro par de acá. Y 2 en X con 0,5 en Y. Ok, y lo que hacemos es igual, entonces trazar la gráfica. Entonces, esta va más o menos así. Y esta otra va más o menos así. Como en 2 tractos. Ahora, vean que esta gráfica que hicimos está como en 2 partes, ¿verdad? Y si ustedes lo notan, realmente no va a llegar a intersecar el eje X, al menos así en su versión estándar, ¿verdad? En la que estamos graficando. No voy a poder identificar, digamos, intersección con Y, porque vean que no puedo reemplazar 0 en X, ¿verdad? Porque es una restricción del dominio. Y tampoco voy a encontrar intersecciones con el eje X porque no hay forma de que eso me dé igual a 0. O sea, 1 entre algo siempre va a ser un valor. No hay forma como de que se anule, al menos que el numerador sea 0 y 1 pues es distinto de 0. Entonces por eso decimos que no interseca el eje Y, no interseca el eje X y a eso se le llama que tiene asíntotas con respecto a los ejes coordenados. En su forma estándar, ¿verdad? Van a ver que conforme nosotros traslademos la gráfica, pues ya podría, intersecar a los ejes, ¿verdad? Y lo que ocurre ahí es que la asíntota se va moviendo, ¿verdad? Se traslada. Ahora, no vamos bueno, esperen. Aquí se las traía en bonito, ¿verdad? Ya así es más cómo se ve. Y esto es lo que les comentaba, ¿verdad? Aquí por la escala se corta en 7, pero esto sigue, o sea, esta gráfica sigue aquí subiendo, 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 solo que nunca va a llegar a intersecar el eje, o sea, siempre van a estar así, cada vez más cerca, pero sin llegar a intersecarse. Y lo mismo ocurre aquí con el eje X. O sea, esta gráfica va a seguir así hacia la derecha infinitamente, pero siempre va a haber un espacio entre la gráfica y el eje, ¿verdad? Que es como el concepto que le llamamos asíntota. Y lo mismo ocurre aquí en las partes negativas, hacia menos infinito en ambas direcciones. ¿Ok? Entonces, esta es como la gráfica estándar y a partir de esta haríamos los movimientos. Ahora, con respecto al concepto de asíntotas, que es lo que les mencionaba, no vamos como a profundizar en ese concepto para efectos del curso, ¿verdad? Simplemente tener la noción. Pero el concepto de asíntota es algo que si llevan más cursos de matemática, como un cálculo o así, lo van a seguir retomando. Ahora, em, solo para verlo en términos de tablas de valores. Las asíntotas, bueno, tenemos asíntotas con respecto a los dos ejes, ¿verdad? La gráfica puede ser asintótica al eje Y, que son las asíntotas aquí verticales, estas dos. O puede ser asintótica al eje X, que son las horizontales que vemos acá. Ahora, estas asíntotas con respecto al eje Y, las podemos identificar con esta tabla de valores. Voy a marcarlo aquí en verde. Aparte vean lo que está ocurriendo. Aquí nos ubicamos en 0, ¿verdad? 0 en X. Ahora, si yo evalúo valores que sean muy cercanos al 0, por la izquierda, por eso tomo menos 0,1, menos 0,01, menos 0,001. Vean que los valores se hacen cada vez mayores en sentido negativo, ¿verdad? Menos 0,1 me da menos 10. Si me acerco más al 0, me da menos 100. Y si me acerco más al 0 todavía, con menos 0,001, me da menos 10.000. Eso es lo que está pasando aquí abajo, ¿verdad? Yo estaba evaluando valorcitos aquí en X y
los valorcitos en Y cada vez se hacen más grandes en el sentido negativo. Vean que la gráfica va bajando, entonces va menos 5, menos 6, menos 10, menos 100, menos 10.000. Entonces es este comportamiento de aquí abajo. Si por el contrario, yo evalúo valores cercanos al 0, pero mayores que 0, o sea, positivos, pero cada vez más cercanos a 0, los valores que obtengo de Y se hacen cada vez más grandes. Que ese es el comportamiento de la gráfica, que vean que sigue subiendo, subiendo, subiendo. Va a llegar a ser 10, va a llegar a ser 100, va a llegar a ser 1000. Pero entonces esa es la parte de la asíntota al eje Y. Y luego están las asíntotas, más bien con respecto al eje X, que es que yo piense en tomar valores de X cada vez más grandes, ya sea en sentido negativo o positivo. Por ejemplo, aquí tomé X, vean que son cada vez más grandes, pero en sentido negativo. O sea, estoy tomando valorcitos cada vez más hacia la izquierda. Y vean que los valores de Y se van haciendo cada vez más pequeños, porque la gráfica se va acercando a 0 en Y, ¿verdad? No va bajando, sino que se va acercando a 0. Y lo mismo ocurre con la parte positiva. Si tomo valores de X cada vez más grandes, pero en sentido positivo, vean que los valores de Y se van haciendo cada vez más cercanos a 0, que es este comportamiento de que la gráfica se acerca a 0, ¿verdad? Pero sin llegar a ser 0 nunca. Entonces, esas son como las asíntotas con respecto al eje X. Y estas, pues, con respecto a Y. Como les dije, es como para que tengamos la noción de ese comportamiento asintótico, pero no es algo en lo que se profundiza acá en el curso. Ok, muy bien, entonces ahora sí, vamos a las traslaciones. Este es el ejercicio 1C de la página 505. Ahora, como les comentaba, las nociones de las transformaciones llevan como lógica similar. Aquí también vamos a identificar valores de H y K. Recuerden que el H es lo que me daba la traslación horizontal y el K es lo que me da la traslación vertical. Entonces, el H siempre es lo que va a estar modificando directamente el valor de X. Vean que aquí X está restándole este menos 1. Esto quiere decir que este 1 es lo que sería mi H. Y este 2, o sea, lo que queda por fuera, lo que afecta directamente el valor de Y como tal, es lo que me da la traslación vertical. Entonces, como aquí es un más 2, este sería mi K igual a 2. ¿Ok? Igual, las reglas se aplican de la misma manera. Lo que está acompañando a la X, le cambiamos el signo. Ven que aquí tengo X menos 1, o sea, H va a ser 1 positivo, y el K sí mantiene su signo como tal. Como aquí esto es un más 2 directo, el K va a ser 2 positivo. ¿Ok? Entonces, ya tenemos cómo son nuestros movimientos. En este caso va a ser un movimiento de una unidad a la derecha, porque H es 1, y el movimiento vertical va a ser de 2 unidades hacia arriba, porque estamos sumando, ¿verdad? Es positivo. Y la lógica viene a ser la misma. Tenemos que primero hacer la gráfica estándar. Esta me cuesta un poco hacerla aquí, entonces tal vez quede un poco chueca, pero bueno, es como para representar la idea. Entonces recuerden que esta gráfica viene en dos trozos. Este de aquí y el del cuadrante positivo. Entonces, déjenme hacer un poquito mejor esto. Muy bien, entonces, las asíntotas, el tema que juegan aquí un papel importante en las traslaciones es para ver hacia dónde la gráfica va a dejar de intersecar, ¿verdad? Entonces, sigue aquí asintótico. Ok, me está diciendo H igual a 1, me muevo una unidad a la derecha. Entonces, como la asíntota aquí está justo en 0, ahora esto es lo que vamos a mover una unidad a la derecha. ¿Ok? Entonces, ahora esa barrera, por así decirlo, esa asíntota, no va a estar en 0, sino que va a estar en 1. Lo que hago es trazar la misma forma, pero una unidad a la derecha. Entonces, vean que ahora la asíntota va a ser aquí con respecto a 1, pero la forma es la misma.
Y lo mismo acá del lado izquierdo. Y vean que solo estoy afectando la asíntota con respecto al eje Y, ¿verdad? Porque solo nos estamos desplazando izquierda a derecha, pero la del eje X se mantiene igual. Esa me va a cambiar cuando yo mueva la gráfica hacia arriba o hacia abajo. Entonces, ahora, voy a marcar esto aquí, porque este fue el desplazamiento de 1. Ya me moví a la derecha. Ahora me hace falta moverme hacia arriba 2 unidades. ¿Qué quiere decir? Que la que yo tenía antes aquí, esa barrera que no dejaba pasar a la gráfica, va a subir 2 unidades. Entonces ahora va a estar en 2. Ok, perdonen, voy a hacer esta en azul mejor, que fue el movimiento que hicimos. Muy bien, y ahora sí en rosado hacemos ya la que movimos 2 unidades arriba. Entonces igual, vean que tengo que seguir respetando la asíntota que se movió a 1. Y ahora simplemente no va a bajar más de 2. De aquí es donde queda esa otra asíntota. Ok, entonces esta gráfica rosada es la final. Ya la ecuación completa 1 sobre x menos 1 más 2. Porque incluye el movimiento a la derecha de una unidad y también el movimiento de 2 unidades hacia arriba. Entonces igual voy a dejarlo por ahí un momento y me dicen si hay dudas en alguna parte. Profe, una consulta. Dime. Ese X menos 1 fue el que lo cambió a 1 positivo. Ajá, correcto. Ok, gracias. Con gusto. Profe, pero ¿cuándo se sabe? O sea, ¿por qué esta ecuación se trata con asíntotas, no con la parábola así completa? Esto es por ser racional. La racional, que es la que involucra fracción, es la que tiene asíntotas. Es la única que vamos a trabajar con asíntotas, al menos en este capítulo. Sí, Ah, van a ver ok. más adelante en las otras que se parece un poco más a lo que hicimos con la cuadrática. Ujú. Pero sí, esta racional tiene esa particularidad por el hecho de tener restricción en el dominio. Como no puede ser cero en el denominador, eso me genera la restricción. Ah, sí, ok. Estas que son racionales, hay como que, en vez de hacer una parábola, hay que hacer una asíntota así parecida, como que Exacto, roce, como que roce los puntos. exactamente. Pero sí, de asíntotas solo esta ecuación. Van a ver que cada una tiene ahí como sus particularidades, pero en el fondo los movimientos son como los mismos, solo que aplicados a cada tipo de gráfica, por la forma que tenga. Ujú. Súper. Vamos a ver otra, vamos a ver ecuaciones con valor absoluto. ¿Qué del valor absoluto? También hemos hablado en algún momento en capítulos anteriores. Y en términos generales, lo que nos decía el valor absoluto es que, bueno, cuando aplicamos valor absoluto, obtenemos resultados positivos. Pero puedo volver ¿Verdad? a la Entonces, otra rápido. claro, Un momento, por favor. Ya, ya, gracias. con gusto. Ok, entonces igual, para graficar inicialmente la estándar de valor absoluto, volvemos a tabla de valores. Y pues aquí elegimos varios valores de X y reemplazamos. Ahora siempre vamos a reemplazar en la ecuación que estamos graficando justamente. Entonces, por ejemplo, para el menos 3 lo que hacemos es reemplazar valor absoluto de menos 3 y eso nos va a dar 3 positivo, ¿verdad? El valor absoluto lo que hacía es resultado positivo. Igual acá,
Si metemos o evaluamos el -2, nos va a salir 2. Y así sucesivamente. Ahora, con los valores positivos, realmente el valor absoluto lo que me arroja es el mismo valor. Si yo evalúo el 3 en valor absoluto, eso sigue siendo 3. Entonces aquí realmente todas las X van a tener su mismo valor de Y, pero positivo. Y pues para los positivos, es exactamente su mismo valor. Ok, entonces como ya tenemos los pares ordenados, lo que nos falta es ubicarlos en el plano. Entonces vamos a hacer eso. Podemos iniciar con los negativos, ¿verdad? Sería -3 en X, o sea, por acá, con 3 positivo en Y. O sea que unimos estos dos. Luego -2 iría con 2. -1 iría con 1. También tenemos 1 positivo en X con 1 positivo en Y, o sea, por acá. 2 con 2. Y 3 con 3. Entonces ahí tenemos los puntos y lo que nos falta es unirlos. Entonces por acá va uno y por acá iría la otra. Muy bien, entonces el valor absoluto es como una V. Estas son dos rectas que quedan todas en la parte positiva del eje Y. Justamente porque el valor absoluto siempre arroja valores positivos. Entonces, al menos en la estándar, todas quedan por encima del eje X porque todos los valores que nos arroja son positivos. De manera que conforme la desplazamos, pues va eventualmente a bajar del eje X, pues por las cosas que estamos sumando y restando, ¿verdad? Pero en general la estándar, pues sí queda toda por encima del eje X. Y bueno, ahora igual, vamos entonces a hacer traslaciones. Les recuerdo la misma idea. Lo que está transformando directamente a la X, vean que aquí estamos sumándole 5 directamente a la X, es lo que funciona como el H, o sea, a lo que le cambiamos signo. Entonces, en este caso, el H sería -5, ¿verdad? Porque tengo X más 5, cambio signo. Y el K, que es lo que está por fuera, lo que afecta directamente el valor de Y, es lo que conserva su mismo signo. Entonces, en este caso, el valor de K es -2. Y la idea es la misma, ¿verdad? Entonces, como H es -5 y H es lo que me da el desplazamiento horizontal, me estoy moviendo 5 unidades, en este caso a la izquierda. Y verticalmente, me estoy moviendo 2 unidades hacia abajo porque el valor está negativo. Igual, partimos de la ecuación base, que es la que acabamos de graficar arriba, ¿verdad? Esta forma de V, que sale o nace desde el punto 0,0, que es este de acá. Entonces, igual, trazamos la V. E iniciamos con los movimientos. Entonces, primero podemos hacer el horizontal, que es moverme 5 unidades a la izquierda. Entonces, ahora la V van a ser desde este punto de acá. Y la trazo igual. Ahí hicimos el movimiento horizontal. Y ahora lo que me falta es bajar las 2 unidades. Entonces, bajo 1, bajo 2. Y ahora la V sale de aquí. E igual la idea es que mantenga la misma forma, solo que nace desde más abajo. Y sería... Bueno, ahí más o menos. Y entonces, pues esta última en verde es la que ya tiene las dos transformaciones aplicadas. Entonces, esta es la que corresponde al valor absoluto de x más 5 menos 2. Igual voy a dejarla por acá un momento y me avisan si hay dudas en alguna parte.
Profe, como esas son las que nos van a pedir en la tarea. Pues sí, como algo así, ¿verdad? No tengo ahorita en mente las preguntas, pero es algo relacionado con hacer las traslaciones. Ujú. Ah, ok, profe. ¿No sabe si tenemos que hacer como la otra que usted dijo que no, como las que no tocaban, las que no eran en parábola ni en V, sino las otras? ¿Cuáles? Las racionales, dices. Estos. Ajá, como esas. Ahí te quedaría mal, desconozco como las funciones específicas, las ecuaciones específicas, ya eso es cuando cada quien abra su tarea, pero sí puede ser cualquiera de las ecuaciones que trabajemos, ¿verdad? Las Ah, traslaciones. ok, profe, está bien, gracias. Con gusto. Ok, muy bien. Y vamos a ver ahora ecuaciones radicales. Bueno, o ecuaciones con radicales, ¿verdad? Que son las que incluyen raíces. Y la idea es que la variable está dentro de la raíz en este tipo de ecuaciones. E igual, vamos a iniciar primero graficando la estándar y después a esa es a la que le podemos aplicar transformaciones. Entonces, por acá, un dato importante es que solo podemos evaluar o el cero o valores positivos porque estamos hablando de una raíz cuadrada. Y las raíces que tienen índice par tienen como dominio solo los reales positivos y el cero. Entonces, sí, no podríamos evaluar un valor negativo porque nos va a dar error. Pero bueno, como lo hemos venido haciendo anteriormente, el principio es el mismo. Evaluar los valores de x en este caso, reemplazar el cero en la x que está dentro de la raíz. Raíz de cero sabemos que va a ser cero. Luego reemplazar el valor de 1, raíz de 1, que en este caso es 1. Por acá raíz de 4, que sería 2. Y raíz de 9, que sería 3. Entonces los anotamos. 0, 1, 2, 3. Ahora, el único, bueno, no es cuidado, ¿verdad? Porque ustedes pueden evaluar una raíz que no sea exacta e igual pueden aproximar con decimales. Yo procuré elegir aquí valores de x que tuvieran la raíz exacta como para facilitar el dibujo, pero también se pueden agarrar otros valores. Muy bien, entonces ponemos los puntos. El 0, 0, que es aquí el origen de coordenadas. El 1 con 1. El 4 en x, que va con el 2 en y. Este por acá. Y el 9, bueno, este se me salió un poquito. Y por aquí el 9 que va con 3 en y. Y bueno, entonces la ecuación de esta raíz cuadrada es más o menos algo así. Y ahí sigue, ¿verdad? Siempre va a ir creciendo, pero más o menos esa es como la forma. E igual que en las anteriores, aquí se las traje un poco mejor para que vean como la noción de la forma que tiene. Y bueno, por ahí sigue. O sea que con radicales solo van a ir hacia un lado. Eh, O sea, no solo- necesariamente, la estándar sí, pero cuando le apliquemos transformaciones, sí podría cambiar de lado. De hecho, en estas con radicales vamos a ver otro tipo de transformación que son las reflexiones. Entonces, ya vas a ver que sí cambia de lado. Pero la estándar sí solo va para ese lado. Ok, muy bien. Igual, para comentarles, en las radicales también podemos hacer transformaciones horizontales y verticales. Entonces, la esencia sería la misma, ¿verdad? Si yo tengo raíz de x menos h más k, la transformación va a ser igual. Lo que esté sumando o restando dentro de la raíz, que es lo que afecta directamente a la x, me va a dar la transformación horizontal, que si h es positivo,
Va a ser a la derecha, que si h es negativo, va a ser a la izquierda. Y recuerden que como la fórmula es con menos, entonces signo contrario. Y el k lo que me va a decir es si se mueve hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Y aquí pongámosle al h, derecha o izquierda. Entonces, funcionaría exactamente igual. Ustedes suben la fórmula o la hacen hacia la izquierda o derecha. Pero también, y me parece que no traje ejemplo de lateral y vertical en raíz, sino que también quiero que veamos otro tipo de transformación que podemos aplicar, que son las reflexiones. Las reflexiones son cuando multiplicamos por un negativo. Ya vimos que podemos sumar y restarle a la x o sumar y restar por fuera, que es lo que afecta verticalmente. Pero también podemos multiplicar por un negativo y eso lo que me da son reflexiones con respecto a los ejes. Entonces vamos a ver los dos casos. Y por si se quieren ubicar, estamos en el ejemplo 4.53 de la página 483. Ahora, si ustedes ven, ahí estamos haciendo dos transformaciones diferentes. Hay una en la que el menos está a lo interno de la raíz y hay una en la que el menos está externo a la raíz. Y dependiendo de en cuál estemos, eso lo que me cambia es con respecto a cuál eje yo hago la reflexión. Entonces, empecemos con la de menos x. Perdón, bueno, raíz de menos x, o sea, que el menos esté a lo interno. Ok, entonces vean que en el caso de raíz de menos x, lo que se está afectando directamente es el valor de x. Lo estoy multiplicando por un negativo. Entonces, lo que me están cambiando son los valores que yo voy a tener que utilizar como x. Y por lo tanto, lo que va a generar es una reflexión sobre el eje y. ¿Verdad? Porque si cambio x, reflejo con respecto a y. Vamos a verlo con la gráfica. Normalmente así es mi gráfica de la función raíz cuadrada, ¿verdad? Porque tomo todos los valores positivos de x. Ahora, como tengo un menos delante de la x, si yo pongo un 3 positivo me va a quedar menos 3. Y eso no estaría definido. Entonces, lo que necesito ahora es más bien usar los valores negativos de x. ¿Por qué? Porque si yo pongo, por ejemplo, un menos 1, me va a dar menos menos y me va a quedar positivo, que es lo que necesito. Entonces, si yo lo que estoy usando ahora son los valores negativos de x, lo que hace es que la gráfica se refleje con respecto a y. Y ahora va a ir más bien en esta dirección. Bien, es como si yo doblara el plano sobre el eje y. ¿Verdad? Entonces, si yo doblo este plano, esta gráfica negra caería como encima de la rosada. O sea, las dos quedarían como en lo mismo, porque estoy reflejando con respecto a este eje. ¿Verdad? Entonces, la negra caería sobre la rosada o la rosada sobre la negra. Es como un tipo Ese es el espejo, caso de, profe. ajá, exactamente como un espejo, con respecto a este eje de acá. ¿Verdad? Entonces, una se hace espejo con respecto a la otra. Y el otro caso es más bien cuando yo pongo el menos afuera de la raíz. Entonces, vean que x no está cambiando, x van a seguir siendo valores positivos, pero los resultados, cuando yo calcule cada raíz, me van a quedar negativos. O sea, ya no voy a tener valores en y positivos, sino que van a ser valores en y negativos. Y por lo tanto, lo que hago es hacer espejo con respecto al eje x. Pero entonces, esta gráfica lo que va a pasar es que queda exactamente igual, pero como reflejada hacia abajo. Y entonces esa es la que me queda ahí en la segunda transformación. Voy a dejarlo por acá un momento y me dicen si hay dudas en alguna parte. Y regálenme
2 minutos y ya continuamos. Ya. Profe, si está hablando, está muteada. No, todo bien. Ya casi retomamos. Bien, listo. De la última ecuación que vamos a hablar el día de hoy es de la ecuación de la circunferencia. Y esta sí es nueva en el sentido de que no habíamos trabajado en capítulos anteriores nada relacionado a la circunferencia. En las otras sí, ¿verdad? Por ejemplo, habíamos visto ecuaciones radicales, ecuaciones racionales. Entonces, de alguna u otra manera, pues ya habíamos tenido un acercamiento algebraico a las ecuaciones que hemos visto. Pero la circunferencia, realmente no. Entonces vamos a hablar, o a definir algunas cosas y a trabajar un par de ejercicios. Ahora, la ecuación canónica de la circunferencia, bueno, se le llama ecuación canónica u ordinaria, de una circunferencia que tenga un radio R y un centro, h, k, es esa que aparece ahí, ¿verdad? X menos h, todo eso elevado a la 2, más y menos k, todo eso elevado a la 2, igual al radio a la 2. Entonces, la circunferencia geométricamente se define como todos los puntos que equidistan de un mismo punto al que llamamos centro, ¿verdad? Que es lo que uno conoce en términos generales como circunferencia. Segundo, porque se me desconectó. Y ahora sí. Entonces, sí, ¿verdad? Si hablamos de la circunferencia, siempre tiene un punto que es el centro y pues son todos esos puntos que equidistan de, de ese centro. Realmente uno lo ve así como esa línea o ese borde, pero si lo analizamos geométricamente, son un montón de puntos que construyen ese borde. Lo que pasa es que como son infinitos, están todos pegaditos y por eso es que uno como que hace esa línea. Pero realmente son un montón de puntos que equidistan de ese centro. Entonces, hay dos elementos importantes, el centro, que es el par ordenado h, k, y el radio, que es la distancia que hay pues de ese centro al resto de los puntos. Y por eso la ecuación se construye con base en esas dos cosas. Ahora, los valores de h,
K y R son números reales que vamos a conocer, son constantes. Van a ser siempre números reales. El X y el Y siempre van a quedar como X y Y porque son todos los posibles puntos, todas las combinaciones de pares ordenados X, Y, que pertenecen a esa circunferencia. Entonces, esos quedan en términos variables. Ahora, ¿cómo construimos esas ecuaciones? Necesitamos saber cuál es el centro y cuál es el radio para poder reemplazarlos. Entonces, vamos a ver este primer ejemplo que me pide escribir la ecuación canónica de la circunferencia, cuyo centro es 0,0 y el radio es 1. Entonces, inmediatamente que me dan el centro, yo tengo que identificar que la coordenada en X va a ser H y la coordenada en Y va a ser K. Aquí es que las dos son la misma, 0, ¿verdad? Pero en otros ejemplos vamos a ver que son diferentes. Y por ahí tengo el radio que es 1. Perdón, esto era más bien poner R. Entonces, quiere decir que yo voy a tomar el radio y lo voy a reemplazar en R. Voy a tomar el 0 y lo voy a reemplazar en K. Y voy a tomar el otro 0 y lo voy a reemplazar en H. Entonces, simplemente sustituimos X menos 0 a la 2 más Y menos 0 a la 2 igual a 1 a la 2. Y pues aquí se puede simplificar. Si yo tengo X menos 0, eso va a ser simplemente X. Entonces me queda X a la 2 más Y a la 2 igual a 1. Aquí lo mismo, ¿verdad? Y menos 0 sigue siendo Y. Está elevado a la 2 y 1 a la 2 es igual a 1. Entonces, esta es la ecuación canónica de esa circunferencia. Ahora, si yo lo quiero llevar al plano cartesiano, también lo puedo hacer, porque ya podemos identificar pares ordenados. Entonces, sé que el centro está aquí, ese es el par 0,0, y sé que el radio es 1. Entonces, sé que la distancia al borde de la circunferencia mide una unidad, o sea que tiene que pasar por todos estos puntos que estoy marcando acá. Entonces, ahí podemos pues ir tratando de generar esa circunferencia. Ahora, se supone igual, por ejemplo, que esta distancia también es un 1. Lo que pasa es que es más fácil, pues, identificarla como con los ejes y a partir de eso, pues, hacer como el dibujito. Es ahí como un bosquejo nada más, entonces, pero sí, más o menos eso sería la circunferencia. Muy bien, voy a dejarlo aquí un momento. Me dicen si hay alguna ¿Me duda puede, con esto y si no puede subir pasamos. un poco más? Ujú, claro, Ahí, gracias. con gusto. Muy bien, este es igual otro ejemplo. Aquí está variando un poco porque ya tenemos un centro que es diferente. En este caso el centro es menos 3,0 y el radio es 3. De nuevo, por aquí identificamos nuestro H, que va a ser el menos 3. Nuestro K, que sería 0. Déjeme revisar una cosa nada más. Sí, H y K. Y el radio, que es 3, que sería nuestro R. Y de nuevo, esto es simplemente ir reemplazando en la ecuación canónica. Entonces, por acá nos va a quedar X menos el valor de H, pero vean que H es menos 3, entonces va a ser doble menos. El menos que traía la fórmula y el menos que trae el valor de H. Y todo eso elevado a la 2. Más Y menos K, entonces sería Y menos 0. Todo eso elevado a la 2, igualado al radio, que en este caso es 3, elevado a la 2. Y de ahí ya lo que uno puede hacer es simplificar para que quede como la ecuación lo más simplificada posible. Hacemos eso en el siguiente paso.
Entonces aquí sería menos menos me da más, entonces puedo ponerlo como x más 3 elevado a la 2. Y menos 0 va a seguir siendo y, entonces aquí me queda y elevado a la 2. Y aquí lo puedo dejar como 3 a la 2 o podemos poner 9, cualquiera de las dos. Entonces esa sería la ecuación canónica de esta circunferencia. Igual, si uno quisiera, puede graficarla, ¿verdad? Tenemos el centro, que es menos 3,0, menos 3 en x, 0 en y, entonces sería esta de aquí. Y el radio es de 3 unidades, entonces vean que tendría que pegar más o menos por aquí y por aquí. Y entonces uno ahí ya la podría ir como dibujando. Pero bueno, más o menos sería como ahí. Entonces, sí, en general esto es como de identificar valores y reemplazar. Voy a dejarlo ahí un momento y ya pasamos, ya casi pasamos a la siguiente. Hola, buenas noches, profe. Yo creo que eso está más fácil que lo que estábamos viendo anteriormente. Está Profe, más Porque bonito, está era, más bonito. Dime, ¿podría volver a hacer el 0? Es que se me escapó, mi bebé es autista y se me escapó de la casa. ¿volver a hacer qué, perdón? El circulito, para más o menos guiarme un toquecito, porque sí la tengo más o menos clara, pero, Ah, a ok, ver, como de cómo dibujarlo. ajá, ajá, Ya, claro. Voy a nada más a borrar esos trazos. Lo primero es identificar el centro. Entonces vas y nos fijamos que es menos 3 en X, que es esta aquí. Y como es 0 en Y, no me muevo del eje. Entonces el puntito, el centro, sería aquí en este punto que marqué en negro. Y el radio es 3. Entonces, digamos que la circunferencia va a llegar hasta aquí, hasta 3, hasta menos 3, porque ahí es más fácil medir como la cantidad de unidades. Aquí se hace igual que hay 3, entonces ahí como que generas los 4 puntos base para graficarla, porque como ok, están sobre los perfecto. ejes, podemos medir que hay 3. Ujú. Y luego es como unirlos y ahí Y hacer el vas generando esa circulito circunferencia. ok, que el menos 3 queda en el centro, o sea, como el centro de la circunferencia. Exactamente, sí, porque ese es tu centro, entonces ahí lo generas. o sea, profe, Y cuando el 3 se vuelve 9, eso no afecta. bueno, porque el radio, digamos, el radio es 3. Ya en la ecuación hay que elevarlo a la 2, a como elevamos, digamos, los valores que están en el centro y las variables. Pero en sí es radio R, entonces es el valor antes de elevarlo. De hecho, si a ti te dan la ecuación así, para sacar el radio tendrías que sacar raíz de 9, ¿verdad? Porque es regresar a cuando no lo habíamos elevado. Entonces, esa es la distancia que usaríamos como el radio. No sé si me di a entender o si te respondí la pregunta. Sí, 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 entendí. Ok, súper. Perfecto. Vamos continuando. Ok, ahora vamos a hacer una cosa un poquito diferente que es, más bien, me dan la ecuación y yo tengo que determinar el centro y el radio. De nuevo, es como identificar los valores y generarlos. Entonces, por acá, Es lo que usted acaba de lo decir, primero profe, que... al 9 se le saca raíz Ajá, cuadrada. correcto. Y bueno, eso para el radio, pero también tenemos que identificar el centro. Entonces, voy a dejar el radio acá. Ahora, recuerden que el centro es lo que sumamos y restamos en los paréntesis de X y Y. Entonces, les pregunto acá, ¿cuál sería la primera coordenada del centro? Profe, sería -4. Menos 4 exactamente. Porque ven que en la ecuación original es X menos H, ¿verdad? Y como aquí tengo un más, para yo poder identificar cuál es el valor de H, tendría que reescribir esto como un X menos menos 4. Entonces aquí ya tengo el menos de la fórmula
y me doy cuenta que el valor de h es -4. O, si quieren verlo como simplemente cambiar el signo, también es completamente válido. Entonces, el primer valor del centro sería -4. ¿Y cuál sería la coordenada en y de nuestro centro? 0. 0. Cero, Exactamente, ¿verdad? porque no Porque hay. solo tenemos el y al cuadrado. Exacto. Como el y está solito, significa que no se le sumó y restó nada, entonces sería 0. Y el radio fue lo que adelanté hace un ratito. Vean que en la ecuación el radio está elevado a la 2. Entonces, si a mí me dicen que ya una vez que se elevó da 9, para yo volver al radio es simplemente calcular la raíz cuadrada de 9, que en este caso es 3. Entonces, ese sería mi radio. Y repetimos lo mismo para esta otra. Entonces, en esta, ¿cuál sería nuestro centro? -5, Menos, 7. -5 y 7. -5, 7. Exactamente, ¿verdad? Que es como cambiar los signos. Aquí era +5, entonces -5. Y como aquí está -7, 7 positivo. Vean que en este cambian los dos, ¿verdad? Porque los dos tienen negativo en el paréntesis. El radio sería 7, profe. Exactamente, ¿verdad? Hacemos la raíz cuadrada de 49 y este nos daría 7. Igual, con esos datos uno podría ir al plano y graficarlos también. Con centro y radio se pueden graficar. Ok, y también hay otra forma de escribir la circunferencia. Digamos, esta ecuación que tenemos aquí es la ecuación canónica u ordinaria, pero hay otra forma que es la ecuación general. Entonces, espérense para indicarles la página. Ok, ajá. En la página 490 viene toda la transformación que se le hace a esta ecuación para llegar a la ecuación general. Como estamos un poquito cortos de tiempo, voy a brincármela y de una vez vamos a indicar cómo es la ecuación general para que podamos ver un ejemplo de cómo pasar de una ecuación a otra. Solo les voy a comentar más o menos como el inicio. Lo que se hace es abrir estas fórmulas notables. Pero si ustedes ven aquí, lo que tenemos son restas de binomios al cuadrado. Entonces lo que uno empieza a hacer es resolverlas, ¿verdad? Aquí me quedaría el primero al cuadrado, que es x al cuadrado, menos 2 veces x por h, más h a la 2, más, y resolver la otra, ¿verdad? Y al cuadrado, menos 2 y por k, más k al cuadrado, y eso es igual a r a la 2. Entonces, después de ahí se hace una serie de transformaciones porque ven que hay cosas que tienen x, hay cosas que tienen y hay cosas que son solamente números reales. Por ejemplo, este r a la 2 siempre va a ser una constante que conocemos. Este k al cuadrado también, porque acá habíamos visto que es un número real. Y lo mismo con el h. Entonces, lo que se hace es como agrupar lo que es constante con lo que es constante, lo que tiene x con lo que tiene x, para generar la ecuación general, que es la siguiente. Nos va a quedar x a la 2 más y a la 2 más c por x más d por y más f igualado a 0. Entonces, vean que el x a la 2 y el y a la 2 son estos mismos que aquí teníamos. Lo que tiene x se redefine como el 2 y el h que estaban acompañando a la x, va a quedar solo como un c porque van a ser simplemente números constantes. Lo que acompañaba a la y igual, el menos 2 y el k, se convierte como en un D, y todo el resto que era constante se agrupa en un solo valor, porque al final si tenemos un montón de números constantes, se suman, se restan y va a quedar solo una cantidad. Y esta que está aquí es entonces la ecuación general de la circunferencia. Ahora vean que se ve un poquito diferente porque no tenemos como los paréntesis separados, no tenemos el radio separado. Entonces, por ejemplo, si a mí me dan una ecuación general
capaz que yo no puedo decir cuál es el radio porque no está como explícito. Entonces hay formas de, si me dan la ecuación general, devolverme a la ecuación canónica, ¿verdad? Para ir de la canónica a la general es simplemente resolver y desarrollar. Para devolvernos, lo que hacemos es completar cuadrados, porque esencialmente es a lo que quiero llegar, ¿verdad? Volver a devolverme los productos notables, completar cada cuadrado y hacer explícito entonces cuál es el centro y cuál es el radio. Entonces quería que viéramos un ejemplo de eso para que podamos ir de una Profe, ecuación a otra. ahí en Dime. esa última, el Ujú. general es una x a la 2 más y a la 2 más cx más dy. Eso es una d. dy es una d, correcto, que representa, digamos, un número real. Ujú. Más f. Una constante, pues, más f, correcto. ¿Y qué es f? SF sería igual a una constante. Voy a aprovechar justamente y voy a llevarme esto aquí para que lo comparemos. Esta de Profe, aquí es una ponga un ecuación momento, general. profe. ¿Perdón? Ponga un momento la anterior, por favor. Esta de acá. Sí, pero no está la otra. Ah, sí, es que ajá, me la traje para acá. Esa es la que tenía ahí. Ujú. Ya, gracias. Con gusto. Sí, voy a traerme esta para abajo para que lo comparemos aquí. Esta de aquí es una ecuación general. Entonces, vean que se mantiene la x a la 2 y la y a la 2. Y en esta ecuación, la c que multiplica la x es este 2. Luego, la d que multiplica la y es este menos 4 y la f es este menos 11. Entonces, vean que los valores que no son x y y simplemente van a ser constantes, números reales que me dan en la ecuación en específico, ¿verdad? Las únicas que se mantienen como letras, o sea, que quedan como variables, son la x y la y. Muy bien, entonces, lo que vamos a hacer, o el tipo de ejercicios que nos pueden pedir al respecto es, muestra algebraicamente que esta ecuación general es una circunferencia. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que llevarlo otra vez a la ecuación canónica para que podamos identificar que tiene centro y que tiene radio, ¿verdad? Y entonces que sí, en efecto, es una circunferencia. Y eso es lo que vamos a hacer. Ahora, para completar los cuadrados, lo que necesitamos es agrupar lo que tiene x con lo que tiene x, lo que tiene y con lo que tiene y. Entonces yo me traigo mi ecuación general, voy a reescribirla aquí abajo. Y vamos entonces a traernos el x a la 2 más 2x. Voy a dejar un espacio ahí. Luego el y a la 2 menos 4y. Igual dejo un espacio. Y menos 11. Todo esto igualado a 0. ¿Sí? Y ahora sí. Entonces, igual vamos a completar cuadrados. Sumando y restando b a la 2 entre 4a. ¿Verdad? Entonces, en este caso, primero lo hacemos para x. Entonces, identifico aquí que a es 1 y que b es 2. Y lo calculo. Entonces sería 2 a la 2 entre 4 por a, o sea, 4 por 1. Y eso me va a dar, 2 a la 2 es 4, entre 4, eso me va a dar 1. Entonces quiere decir que voy a sumar 1 y a restar 1. Por eso habíamos dejado ahí el espacio. Y repito lo mismo para y. Ahora, vean que en este caso, a es 1, b es menos 4. Entonces igual lo calculo. Menos 4 a la 2 entre 4 por 1. Esto sería menos 4 a la 2 que me da 16. 16 entre 4 me va a dar 4. Entonces sumo 4
y resto 4. Esto es solo para completar los cuadrados. Y vean que ya lo puedo hacer. Aquí tengo el producto notable. Esto va a ser x más 1 todo elevado a la 2. Ay, se fueron los... Ok, esto es x más 1 a la 2. Vean que si desarrollo el producto notable me va a quedar el primero al cuadrado, que es x a la 2, más 2 por x por 1, que es 2x, más 1 a la 2, que es 1. Listo. Ahora sigo con y. Vean que este me va a dar y menos 2, todo esto elevado a la 2, ¿verdad? Porque sería y al cuadrado menos 2 por 2, que me da menos 4y, más 2 a la 2, que me da este 4. Listo, ya tengo completados los cuadrados. Vean que me quedó el menos 1, me quedó el menos 4 y me quedó el menos 11. Todo eso igualado a 0. Ahora sí, entonces mantengo aquí x más 1 a la 2, más y menos 2 a la 2. Y todo esto lo podemos combinar, ¿verdad? Me quedaría menos 1 menos 4, que es menos 5, menos 11, que me daría menos 16. Y si lo paso de lado, me va a quedar 16 positivo. Y entonces ya tengo la ecuación canónica. Vean que tengo los dos paréntesis y el radio. Si yo lo quisiera reexpresar todo como con los elevados al cuadrado, dejo aquí los paréntesis, x más 1 a la 2, y menos 2 a la 2, y el 16 que lo puedo ver como 4 a la 2. Entonces ya tengo centro y ya tengo radio. Pero si lo quiero identificar, el centro en este caso va a ser menos 1,2 y el radio sería 4. Entonces por eso es que quería que viéramos también la ecuación general. A veces me la van a dar de esta forma, ¿verdad? Y a partir de completar cuadrados, yo me puedo devolver a la ecuación canónica. Bien, chicos, voy a dejar este por acá un momento y me dicen si hay dudas en alguna parte. Profe, ¿y no sería menos 16? Ajá, correcto. Pero como lo cambiamos de lado, porque ve que estaba, digamos, a la izquierda del igual. Luego lo ponemos positivo porque lo pasamos a la derecha. Entonces cambia como su operación. Ok, muy bien. Ya estamos un poco sobre el tiempo. Este último ejercicio no lo vamos a resolver todo, pero sí quería que lo planteáramos como el inicio y ya ustedes lo pueden terminar como ejercicio. Bueno, está también en la unidad para que lo puedan como revisar, pero hablar así como en términos generales de cómo iniciarlo, cómo plantearlo, ya que requiere que pues se genere como un sistema. Este es de la página 498. Y lo que nos pide es determinar si la recta 2x más 2y más 10 igual a 0, que vimos un poco rectas también en este capítulo, interseca a la circunferencia con esa ecuación general. Ahora, primero, y antes de pasar a algo algebraico, una recta y una circunferencia pueden intersecarse en un punto, en dos puntos o del todo no intersecarse. Pero si lo pensáramos gráficamente, yo podría tener esta circunferencia y una recta la podría, por ejemplo, atravesar y lo va a intersecar en dos puntos. Pero también podría pasar que la recta lo interseque solo en uno. Digamos, ahí no me quedó muy bien porque es que dibujar es difícil en este aparato. Pero bueno, digamos que solo lo tocaría en uno y la recta seguiría. O del todo puede ser que la recta, si no, nunca interseque la circunferencia, digamos, que no pase, que no la vaya a llegar a tocar en ningún momento. Entonces, en este tipo de ejercicios lo que queremos determinar es si se interseca o no. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que me den dos soluciones, que sería el caso que les comenté de primero, ¿verdad? Que serían estos dos puntitos los que encontraríamos. Puede ser que me dé una sola solución o puede ser que yo genere un sistema que al final no tenga ninguna solución.
Eso geométricamente. Pero bueno, para resolverlo lo haríamos de forma algebraica. ¿Cómo lo hacemos? Planteamos un sistema con las dos ecuaciones. En este caso, la recta de ecuación 2x más 2y más 10 igualado a 0. Y la otra ecuación es x a la 2 más y a la 2 menos 2x menos 4y menos 4 igualado a 0. Entonces, para yo saber si se intersecan o no, tendría que ver si este sistema tiene solución. Los sistemas los trabajamos cuando vimos capítulo 2, ¿verdad? Vimos sistemas de dos ecuaciones en dos variables. Entonces, hay varias formas de resolverlo. En este caso, y ya que tenemos una ecuación que tiene grado 2, ¿verdad? La de x a la 2 y y a la 2, lo que podríamos hacer es despejar una de las dos variables de la ecuación 1, ¿verdad? Que es la ecuación lineal, y reemplazarla en la ecuación 2 para que me quede en términos de una única variable. Entonces, por ejemplo, yo tomo la ecuación 1, 2x más 2y más 10 igual a 0, y puedo elegir despejar cualquiera de las dos. Voy a despejar en este caso x. Entonces, pasaría el 10 a su operación contraria, que es menos 10, y el 2y que está sumando también a su operación contraria, que sería restar, entonces menos 2y. Y por último, para dejar la x solita, el 2 que está multiplicando la x pasa a su operación contraria, que es dividir. Y puedo simplificar eso un poquito para no andar trabajando fracciones. Recuerden que como tenemos una resta, se le da un denominador a cada término. Me quedaría menos 10 entre 2, que es menos 5, menos 2y entre 2, que sería menos y. Y como ya tengo ese valor de x, lo que hacemos es tomarlo y reemplazarlo en la ecuación 2. Entonces, en lugar de x al cuadrado, lo que voy a poner es menos 5 menos y, todo eso elevado a la 2, más y al cuadrado, lo que es y si lo dejo tal cual. Menos 2 por x, pero en lugar de x, nuevamente pongo a lo que es equivalente, menos 5 menos y. Menos 4y menos 4 igualado a 0. Y vean que aquí ya me quedó una ecuación únicamente en términos de y. Entonces la resuelven, probablemente quede algo ahí cuadrático, resuelven la ecuación que les queda y encuentran los valores de y correspondientes. Y con eso, pues se devuelven y pueden encontrar la x. Recuerden que la solución de un sistema es un par ordenado porque tiene que satisfacer tanto la parte de x como la parte de y. Y bueno, entonces con eso sí finalizamos. Igual, como ejercicio terminen ustedes de encontrar las soluciones para y y para determinar, ¿verdad? Si en efecto interseca o no interseca a la circunferencia. Y bueno, vamos entonces a dejarlo hasta aquí, que ya nos pasamos por unos minutillos. Déjenme solo pausar la grabación.